Muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días a quienes nos están escuchando por streaming, por vídeo, pues al otro lado del Atlántico, en otros usos horarios. Para nosotros, para la Fundación Carolina, es un motivo de una gran satisfacción poder saludarles esta tarde con motivo de la presentación de este informe anual, América Latina, transiciones hacia dónde, ¿no? Quiero, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento y saludos al secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación, ¿no? También pues, a quienes nos acompañáis hoy en la sala, ¿no? Funcionarias de esta casa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las instituciones de la cooperación, del sistema de cooperación española, medios de comunicación, que nos acompañáis también hoy, autoras, autores del anuario, prácticamente la totalidad, o bien están presentes aquí en la sala, o nos acompañan en línea, algunos de ellos intervendrán brevemente a lo largo de esta sesión, a todas y todos los que estáis aquí, y también a quienes nos acompañáis a través de videoconferencia, ¿no? Al otro lado de la pantalla. Decía que para nosotros pues, es un motivo de satisfacción presentar este primer informe, un informe que recoge una serie de trabajos que cubren distintas temáticas y que tienen un hilo conductor, tratan de responder a una pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? Y es en este momento de transición, de transiciones que se está produciendo en el sistema internacional, que se está produciendo en Europa también, en América Latina, hacia dónde se dirigen estas transiciones. En el ámbito económico parece relativamente claro que tras el impacto brutal en muchos aspectos de la pandemia, ¿no? Hay una tarea que acometer por una parte de recuperación económica, pero también de transformación de las estructuras económicas, de los modelos productivos de la región, hacia un futuro más digital, más verde, ¿no? Y con mayor cohesión socioeconómica. Nos preguntamos también por el cambio de ciclo político. Ahora estamos en un momento en que algunas de las principales economías de la región están con gobiernos, dirigidas por gobiernos que se declaran a sí mismos como progresistas y de izquierda. Y hay un debate abierto sobre si esto marca un cambio de ciclo político en la región. No quiero, digamos, anticipar acontecimientos, alguno de los autores nos dará la interpretación, la respuesta tentativa a esta cuestión. Pero esa pregunta es la que trata de dar unidad al conjunto de materiales que recoge este informe anual que hoy tenemos el gusto de presentar en Madrid. Permítame también comentar que hace muy pocos días tuvimos la fortuna de presentarlo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿no? Ante la representación europea de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, ¿no? Donde suscitó pues, un interesante debate. Decir también que este informe no es un trabajo aislado, ¿no? Es una muestra más de la actividad de reflexión y de análisis que realiza la Fundación Carolina, que trata pues, de promover con ello una aproximación mejor informada, más informada pues, a la compleja realidad de América Latina, de sus relaciones con España y de sus relaciones con la Unión Europea. Permítame, a modo de publicidad, decir que ya llevamos desde el año 2019 cerca de 300 títulos publicados, entre análisis de coyuntura, análisis cortos, análisis Carolina, documentos de trabajo. Esta semana hemos publicado el documento de trabajo, no es el número 100, porque hemos tenido series especiales, pero ya tenemos 100 documentos de trabajo publicados en estos 3 años y medio, y que han respondido sobre todo pues, a ese objetivo de promover pues, un debate informado, documentado, y que sobre todo permita, utilizar uno de los activos de la Fundación, que es la red de investigadoras e investigadores con la que contamos en nuestra relación con América Latina. Muy brevemente, decirles cuál va a ser la secuencia que vamos a seguir con este acto. Tendremos a continuación las palabras, reitero mi agradecimiento, del secretario de Estado. A continuación daremos la palabra a Pablo Stefanoni, ¿no? Que es el otro coeditor del anuario, y a algunos de los autores y autoras que tenemos aquí acompañándonos. También les agradezco, a los que pasaré después a presentar. Harán unas presentaciones muy breves de algunas de las ideas fuerza que recogen sus respectivos capítulos.
Abriremos después un turno de preguntas y de intervenciones por parte de los medios de comunicación que están aquí presentes, ¿no? Y posteriormente abriremos también espacio a los otros autores y autoras que al otro lado de la pantalla, desde América Latina, nos acompañan hoy para finalmente terminar con un espacio de diálogo abierto a quien quiera aportar sus reflexiones o hacer preguntas adicionales respecto al contenido de este informe anual, América Latina, transiciones hacia dónde. Por mi parte, reiterar ese agradecimiento y nada más, dar a continuación la palabra al secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo. Muchas gracias, director. José Antonio, muchas gracias porque bueno, siempre me das la oportunidad de compartir con vosotros el excelente trabajo que hacéis y bueno, pues yo en la medida de lo posible solo quiero introducir la presentación de este informe haciéndome algunas preguntas más que dando algunas respuestas, porque yo creo que precisamente lo que estamos tratando aquí es de poner de relieve que hay una serie de cambios, que hay una serie de insatisfacciones, de necesidades, de lagunas, de interrogantes que quizá el futuro vaya a definir, pero quizá nosotros podamos aventurarnos a tratar de descifrar esas incógnitas, ¿no? Yo diría en primer lugar, y reduciendo mi primera intervención al ámbito político, que bueno, América Latina está mostrando un cierto nivel de frustración con la democracia, lo hemos hecho ya patente con la ronda de reuniones que hemos tenido en distintos ámbitos, ¿no? En los centros de formación que tiene España en distintas ciudades de América Latina y también aquí, cuando lanzamos esa iniciativa de la Fundación Carolina, el preguntarnos el por qué hay esa frustración, si no convendría el replantearnos la necesidad de un nuevo pacto político, porque parece que empieza a haber un cierto descreimiento. Yo creo que eso se ha visto a lo largo de estos últimos años, con unas variantes más o menos señaladas. Yo creo que ha habido una cierta insatisfacción claramente política que ha llevado a mucha gente a la calle en Colombia, en Chile y en Brasil, diría también, en cierto modo. Si bien las protestas no fueron tan evidentes, pero el clima de división en el que se encontraba el país, digamos que llevó a ese nuevo gobierno presidido por Lula. Luego habría otro tipo de insatisfacción, quizá un poco más vinculada a la crisis provocada por el COVID, la inflación, el incremento de los precios, de los carburantes. Algunos países, como es el caso de Panamá y en el caso de República Dominicana, donde incluso se llegó a plantear por sus propios presidentes la necesidad de un nuevo pacto constitucional que no ha llegado muy lejos, pero sí es cierto que ha provocado cierta convulsión en gobiernos que hasta ahora eran gobiernos estables y que gozaban, digamos, de un cierto nivel de consenso. Y luego, evidentemente, hay algunos países en los cuales pues, la insatisfacción de la democracia quizás se manifieste por la vía de la masiva emigración, ¿no? Y ahí me refiero pues, a países que están probablemente sometidos a un cierto bloqueo institucional que habrá que en su momento saber cómo se va a destrabar, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, metería a Cuba, Nicaragua y Venezuela. No pretendo ser exhaustivo en esta definición, porque seguro que hay muchos matices que hacer, pero nosotros creemos que la respuesta generalizada, aunque estoy describiendo realidades diversas, debería de ser el reforzamiento institucional, el apoyo a la democracia, el tratar de, a través de nuestros programas de cooperación, insistir mucho en la necesidad de defender la institucionalidad, y el Poder Judicial y las fiscalías son elementos mucho más importantes de lo que parece. No en vano, al final, los derechos que vienen recogidos en las constituciones o se garantizan a través de un Poder Judicial o realmente muchas veces resultan papel mojado. Pero nosotros queremos insistir mucho en esa cuestión, en el tema de la observación electoral, en los informes que surgen después de esas
de esas visitas, en los memorandos, que de alguna forma pues sirven para establecer un camino, como ha sido, por ejemplo, el caso del informe que se hizo después de la misión electoral a Venezuela por parte de la Unión Europea para las elecciones regionales del 21, que para nosotros, en cierto modo, resulta ser una especie de guía de lo que debería de ser, en cierto modo, los resultados de una negociación de cara a un próximo proceso electoral. Luego, evidentemente, yo creo que la frustración se manifiesta también en una cierta incapacidad del sistema económico, en muchos casos, para proveer a las poblaciones de una cierta tranquilidad económica. Es decir, es verdad lo que acabamos de ver con el tema del COVID, la difícil recuperación que supuso esa pandemia vino agravada por los efectos y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo cual ha provocado una mayor carestía, la obligación, como decía antes, en algunos de estos gobiernos de tomar decisiones para tratar de influir en el nivel de precios, pero es cierto que para nosotros la cuestión económica probablemente venga de mucho antes, ¿no? Es decir, hay una dificultad por parte del sistema económico, hay para de algún modo integrar a la población, eso provoca evidentemente migraciones, hay elementos de una enorme desigualdad, el índice Gini en casi todos estos países está entre 0,5 y 1, por lo cual el nivel de desigualdad es notable, la falta de futuro de algún modo lleva a que las personas dejen de estar convencidas de que tienen un futuro en su país, y eso lo digo no solamente por las personas más necesitadas, también es el caso de muchas clases pudientes que están saliendo de sus países y en cierto modo llevándose muchos recursos que deberían de permanecer en esos países. Es cierto que deberíamos de ir hacia un tipo de transición en la cual haya un mayor comercio entre estos países. Hay un escaso comercio entre los países latinoamericanos, se habla de un 15% de los intercambios solamente entre estos países, y eso nos lleva también a la cuestión de la integración económica. Hay una asignatura pendiente en relación con la integración de América Latina. Las fórmulas que hasta ahora se han ensayado pues no han llegado en muchos casos a una verdadera integración. Existen proyectos como es el caso de SICA, en su momento se habló de UNASUR, cabe la posibilidad de que esto en algún momento se revitalice, pero hoy en día podríamos decir que lo único que aparece es CELAC, que todavía no tiene ni siquiera una profunda institucionalidad, ni siquiera una Secretaría General como en algún momento se ha hablado. El SICA en algunos casos es criticado por los propios miembros, Mercosur también se encuentra en una situación de cierta complicación, Uruguay tiene sus reservas respecto al cómo está evolucionando esa integración en el Mercosur. Y nosotros creemos que la cuestión económica evidentemente requiere que se aborde desde distintos ámbitos. Tiene que haber, por un lado, una ruptura con esa idea que hasta ahora está vigente, que es la de que los países de renta media ya no necesitan asistencia, ayuda oficial al desarrollo, que la ayuda debe de concentrarse para los pobres entre los más pobres. Y nosotros creemos que, por el contrario, hay muchos países en América Latina que pueden ser considerados de renta media y que tienen importantes lagunas y bolsas de pobreza y deficiencias. Hay una tasa de informalidad que lleva, en muchos casos, a otra serie de consecuencias. Cuando el trabajo no es formal, es muy difícil que haya seguridad social, seguros de desempleo, pensiones de jubilación, y hay que tener en cuenta que prácticamente viven en la formalidad un 50% de los latinoamericanos. Hay países en los cuales la informalidad llega hasta el 80%, que es como ser un desconocido en el sistema económico. Por eso nosotros queremos insistir ante las instituciones financieras internacionales que hay que seguir ayudando a América Latina, que hay que seguir flexibilizando a la hora de la concesión de préstamos.
Pero también es verdad que queremos insistir en que no todas las soluciones tienen que venir desde el exterior. Hay que favorecer climas favorables a la inversión, al comercio, porque eso evidentemente crea riqueza y arraiga a las personas. España yo creo que es uno de los países que evidentemente le ha prestado más importancia a América Latina a la hora del comercio y de la inversión. Tenemos alrededor de unos 150.000 millones de euros invertidos, pero es evidente que con distinta intensidad. Yo creo que haría falta, sobre todo en Centroamérica, intensificar los niveles de inversión y de comercio. Y también la Unión Europea le presta atención, pero quizá debería de prestarle más. Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos para nuestra presidencia de la Unión Europea, que se inicia dentro de pocos meses, el que realmente esos 700.000 millones de euros que la Unión Europea tiene invertidos en América se pudieran multiplicar si ponemos en marcha acuerdos que en cierto modo están estancados, como es el caso del acuerdo con el Mercosur de la Unión Europea, el acuerdo con México, que también está en estos momentos en una situación transitoria, y pudiéramos poner, digamos, ya definitivamente en ratificación definitiva el acuerdo con Centroamérica, que también está en una situación de provisionalidad desde el año 2012. Hay importancia en estas inversiones de la Unión Europea. La Unión Europea tiene más invertido en América Latina de lo que tiene en China, India, Rusia y Japón, todos juntos a la vez. Pero creemos que es necesario estar atentos al hecho de que hay una serie de potencias extrarregionales y en concreto China que están ganando la partida, desde luego, en materia de comercio, en todo lo que es la iniciativa de la Franja y de la Ruta, en donde tienen firmados alrededor de 19 memoranda de entendimiento que evidentemente afectan en muchos casos a la inversión, a las deudas, y ahí creo que tenemos también que hacer un esfuerzo por estar a la altura. Evidentemente, como nos pasa a los demás, a los europeos, tenemos que transformar un poco los patrones de nuestras economías y fundarlos en la sostenibilidad medioambiental y en la revolución digital. Pero es cierto que para nosotros es muy importante también hablar y decir que para que un Estado sea viable necesita de ingresos, para poder hacer gastos, para poder atender a la educación, a la sanidad tan necesitada en América Latina, y este dato lo doy con cierta frecuencia, ¿no? Una tercera parte de los fallecimientos del mundo por causa del COVID provienen de América Latina, cuando esta solo supone el 8% de la población mundial. Así que es necesario hablar de reformas tributarias que tienen que ser progresivas, que tienen que hacer que los que más tienen más paguen, pero al mismo tiempo tienen que servir para que se gaste en educación, en sanidad, en pensiones de jubilación, en seguros de desempleo, todo lo que hace que realmente al final América Latina sea eso que es a lo que aspiramos, que sea la región del mundo que más se parece a Europa. No solamente porque aspira a la democracia, a los derechos humanos, a la separación de poderes, a la libre prensa, sino también porque tenga un estado de bienestar parecido al que nosotros tenemos en Europa. Y luego pues hay otros elementos que habrá que saber exactamente cómo se reconducen en este proceso de transición al que me refiero, es decir, esta necesidad de cambiar las cosas para ir a otra cosa, y veremos exactamente cómo sale. Por ejemplo, hay que tratar de atajar la cuestión de la violencia en América Latina. América Latina aporta el 40% de las muertes violentas cuando solo representa, como decía antes, el 8% de la población. Hay unas tasas de impunidad altas. Eso también provoca un descreimiento en la democracia. Eso también provoca migración cuando la gente piensa que hay una incertidumbre respecto a su futuro. Cuando esa misma violencia está también inserta en todos estos procesos migratorios, como sabemos, como pasa cada vez que se producen estas caravanas y la violencia está instalada. Hace falta que sepamos reconducir, o que se sepan reconducir todas estas tendencias a la aparición de estructuras paralelas en algunos países, a la importancia que va teniendo la criminalidad, el narcotráfico en este tipo de sociedades, y eso yo creo que es importante de cara
a crear un futuro, el saber cómo vamos a transitar hacia un Estado que sepa resistirse, o unos Estados que sepan resistirse a esa realidad. Y por último, bueno, por mencionar los 4 puntos, ¿no? La migración. Las migraciones en estos momentos están provocando en América Latina una desestabilización enorme. He estado esta semana pasada en Costa Rica y en Panamá. La situación del Darién es verdaderamente traumática. Está llegando una cantidad de migrantes pues procedentes de Venezuela, de Nicaragua. Estamos hablando de Cuba también. Estamos hablando de que a las fronteras norteamericanas han llegado en el año fiscal de 2022 2.700.000 personas. Y eso está provocando una situación muy complicada en algunos países. Costa Rica tiene una presión migratoria enorme procedente de Nicaragua. Panamá también está recibiendo muchísima migración procedente de Haití, de Venezuela. Venezuela, como ya sabe todo el mundo, ha sufrido un proceso de salida. Entre 6 y 7 millones de personas pueden haber salido, y esto está llevando a que estemos realmente preocupados, porque todos los procesos políticos, económicos a los que me refería antes se ven muy afectados si no se consigue estabilizar todo ese trasiego migratorio que está provocando en algunos países problemas muy importantes. Así que yo creo que habría que preguntarse eso, ¿a dónde vamos en relación con estos 4 puntos? ¿Cómo podemos mejorar esos 4 aspectos que yo creo que en estos momentos están creando una presión sobre el escenario latinoamericano importante? Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, por estas reflexiones, ¿no? Y estos aportes a resolver esta cuestión que nos preocupa. A continuación vamos a dar la palabra a Pablo Stefanoni, coautor del informe, editor, ¿no? También del mismo, ¿no? Pablo Stefanoni es investigador asociado de la Fundación Carolina y también editor de la revista Nueva Sociedad, que se edita en Buenos Aires. Él abordó el capítulo referido justamente a la situación política de la región, ¿no? La pregunta en su capítulo, la pregunta del anuario, del informe en su conjunto, se centra en esa dimensión: giro hacia dónde, elecciones, protestas y reconfiguraciones políticas en América Latina. Pablo, tienes la palabra. Anticipó muchas cosas que estábamos pensando en este anuario, en este informe anual, y yo me centré en el tema político, en esta discusión de si hay un nuevo giro a la izquierda o qué tipo de mapa político e ideológico resultó de los procesos electorales de 2001 y 2022, que fueron muchísimos, ¿no? Y sirven para pensar varias cosas sobre la región y cómo se combinaron esos ciclos con las propias ciclos electorales, con los propios ciclos de protestas, que fueron varias. La pandemia pareció aminorarlos, pero después siguieron, y entonces se combinaron de una manera que fueron mostrando que algunos elementos que me gustaría destacar. El primero es, hay todo un debate si hay un giro a la izquierda o un giro a la oposición, como dicen algunos, porque es verdad que en la mayoría de los países, por las razones que se mencionaban recién, de frustraciones diversas, han ganado las oposiciones. También es cierto que todas esas oposiciones se definen como progresistas y dan una tonalidad ideológica a la región. Entonces vemos que es verdad que ganaron las oposiciones, pero es verdad que esas oposiciones que ganaron se autoidentifican como progresistas. Entonces ahí creo que hay algo interesante para pensar, que son las diferencias básicamente entre este mapa político y los años 2000. Creo que hay algunos elementos, como hay poco tiempo, es un poco como un telegrama, lo que voy a mencionar. Creo que hay 3 elementos a priori que nos sirven para orientar algún tipo de análisis. El primero son las victorias progresistas, en algunos casos nuevas. El caso de Colombia es el más significativo y emblemático, y otras el regreso de fuerzas progresistas donde habían salido del poder por vías electorales, por crisis políticas, de diversas formas, Argentina, Bolivia, etc. Eso es un tema interesante.
Hay que recordar que en 2015, 2016 se habló mucho de si iba a haber un giro a la derecha en la región, finalmente eso no ocurrió, y eso me remite al segundo punto, que es la crisis de las centroderechas en América Latina. Ahí habría bastante para hablar, pero si uno mira el caso chileno, el caso ayer de Ecuador, donde hubo elecciones regionales y el presidente Lasso perdió un referéndum y se encuentra en serias dificultades, y con la excepción de Uruguay, la centroderecha enfrenta dilemas electorales, pero también de identidad política. Como posicionarse respecto a lo que quiero mencionar como tercer punto, que es la emergencia de derechas radicalizadas en América Latina. El caso más obvio es el de Brasil, y eso tensiona a las propias centroderechas. Y entonces ahí esos tres elementos creo que nos sirven para, si hay una discusión, orientar un poco por dónde se están reconfigurando las fuerzas políticas. Respecto al giro a la izquierda de los años 2000 o a los gobiernos de izquierda de los 2000, creo que hay varias diferencias que hace que sea más difícil hoy hablar de un ciclo político. La primera es la volatilidad del voto. Ninguno de estos gobiernos tienen aseguradas hegemonías largas como tenían en los primeros años 2000, donde había liderazgos que una y otra vez ganaban las elecciones y se mantenían para bien o para mal en el poder. Hoy la adhesión es mucho más volátil. El segundo punto son las tensiones internas de estas coaliciones. Vemos casos como el de Argentina, el de Bolivia, líderes que no son los que están presidiendo el Estado y están generando mucha tensión con los presidentes. Caso de Cristina Kirchner en Argentina, de Evo Morales con Luis Arce Catacora en Bolivia, tensiones también en la coalición chilena entre una izquierda más radical y una más moderada. Vamos a ver qué pasa en Brasil y Colombia, donde hay coaliciones incluso que trascienden a la izquierda y son coaliciones entre sectores progresistas y sectores de centroderecha. El tercer punto, menos entusiasmo ideológico, hay menos confianza ideológica, llamémosle, en esos proyectos políticos, y clivajes más fuertes encontramos hoy entre izquierdas democráticas e izquierdas autoritarias, que en los primeros 2000 se procesaban de manera quizás menos tensa que hoy, donde vemos posiciones como la de Gabriel Boric criticando muy fuertemente a los regímenes de Nicaragua o Venezuela. Y para terminar quisiera mencionar tres elementos. Creo que hay tres países que nos dicen algo sobre esta coyuntura. El caso de Chile creo que es muy interesante porque el resultado de las elecciones para la aprobación de una nueva constitución y la derrota del texto constitucional nos habla de cómo las demandas de cambio se solapan con otras demandas de orden y de estabilidad, y eso es muy dinámico en el tiempo. Y si la Asamblea Constituyente chilena fue elegida cuando predominaba muy fuertemente las demandas de ruptura, cuando se votó la Constitución ya había habido desplazamientos que llevaron al electorado a priorizar demandas de orden y estabilidad. Si bien hay muchísimos matices porque el voto fue obligatorio en unas elecciones y no en otras, etcétera, etcétera, creo que es interesante para pensar los procesos de cambio en la región. El caso de Brasil nos informa sobre la circulación global de repertorios y de discursos, repertorios de acción y de discursos de las derechas radicalizadas. Es muy impresionante cómo fue en muchos sentidos calcado lo que pasó en Brasilia de lo que fue la toma del Capitolio, pese a muchas diferencias también en esos dos eventos. Y el caso de Perú da cuenta de muchas de las fracturas que mencionaba antes el secretario de Estado, fracturas étnicas, sociales, regionales, y a la vez modelos institucionales, como el caso peruano, que parecen parecen incapaces de canalizar las crisis y más bien resultan contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad del Congreso de destituir muy fácilmente al presidente, del presidente cerrar en ciertas condiciones al Congreso, nos habla de modelos que fueron diseñados con cierto voluntarismo y claramente hoy son muy perjudiciales para lograr la estabilidad política. Entonces creo que todos estos elementos nos permiten quizás de manera muy como telegrama o como titulares pensar algunas cuestiones cuando América Latina está de nuevo en los focos, sin duda el regreso de Lula, la crisis de Perú, la cantidad de muertos que hubo en Perú en este tiempo han vuelto a poner los focos en la región. Y para cerrar diría que es verdad que hay una dimensión destituyente de las protestas sociales, que hay mucha desconfianza política, pero quizás resaltaría también que en América Latina hay toda una
un tejido de movimientos sociales que vienen de la sociedad civil que no solo son destituyentes, sino también son importantes para explicar cierto dinamismo democrático que hay en estos años, y vemos movimientos de distinta naturaleza, ambientales, movimientos territoriales que tienen que ver con las condiciones de vida de la población y que en muchos casos explican por qué no hay más estallidos sociales de los que podría haber. En tercer lugar, los propios movimientos de mujeres dan cuenta, creo, de transformaciones democráticas importantes en estos tiempos en términos de derechos civiles, de inclusión, que también creo que es importante mencionar, y como sé que hay poco tiempo, cierro acá y quizás después hay alguna instancia para reforzar alguno de estos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. A continuación vamos a dar la palabra a otra de las coautoras del informe, ¿no? A la profesora Esther del Campo, catedrática de Ciencias Políticas, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Que ha contribuido con el capítulo sobre los tiempos cruciales que están viviendo las sociedades latinoamericanas. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación para escribir este capítulo, porque no soy parte, diríamos, del staff de la Fundación Carolina, aunque me siento muy comprometida, ¿no?, con los objetivos de la Fundación. Como hay poco tiempo, pues voy a intentar no sintetizar el artículo, recomendarles que lo lean, si les interesa, aunque hay muchas cosas que no las ha pisado el secretario de Estado. Es decir, está muy bien informado porque hay muchas cosas, efectivamente, que se desarrollan a lo largo del informe. La primera cuestión que quería explicar era el título. Yo le llamo tiempos cruciales, pero a mí me costó decidirme por el título porque, de alguna manera, yo pensaba en una coyuntura crítica, es decir, tenía una visión más pesimista, ¿no?, sobre qué podía pasar, pero no quería transmitirlo. Realmente quería, de alguna manera, en el informe transmitir cierto optimismo. Un tiempo crucial es un tiempo decisivo, un tiempo en el que tenemos diferentes alternativas y, de alguna manera, podemos optar por unas o por otras y seguramente las consecuencias de unas y otras van a ser distintas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de tiempos cruciales en las sociedades latinoamericanas. Cambio un poquito el orden porque comienzo efectivamente con esas condiciones económicas, pero quizás lo importante era entender también por qué habíamos tenido un periodo de relativa estabilidad política. Es decir, yo soy politóloga y en muchas ocasiones en los últimos 15 años, pues muchos autores nos decían, no, pero si la cosa no va tan mal, hay una gran estabilidad, los partidos en algunos casos es verdad que son más inestables que en otros, los sistemas de partidos, pero bueno, vamos a darle tiempo, es una cuestión de institucionalización. Esa estabilidad política estaba sustentada, a mi juicio, sobre dos cuestiones fundamentales. Una había sido esa década de crecimiento tan importante, ese boom de las commodities, ¿no? Y lo que yo cuento un poco, ese derrame que tiene sobre la estructura social, que efectivamente tiende a nivelar un poquito, ¿no?, la situación de los sectores más desfavorecidos. Y la segunda tenía que ver con políticas que se habían venido desarrollando desde el Estado, en muchas ocasiones programas de rentas condicionadas, que se habían focalizado en algunos sectores que realmente estaban empobrecidos y que por lo tanto se buscaba sacar de la pobreza. En el fondo, estas políticas de rentas condicionadas las hicieron todos los gobiernos de signo político distinto, pero fundamentalmente buscaban efectivamente generar diríamos, una base, ¿no?, sobre la que construir una institucionalidad democrática. La verdad es que, y no voy a repetir, voy a cifrar al secretario de Estado. Escuchen de nuevo su presentación, ha sido bien interesante. Efectivamente, la pandemia, la crisis de Ucrania, la situación económica, lo que nos muestra es que, pues, estos últimos años, de acuerdo, pero especialmente estos últimos, desde el 2019 para acá, la situación económica empeora significativamente en la región. Y esto no solamente afecta, por ejemplo, al incremento de la pobreza o al incremento de la desigualdad, sino que afecta también fundamentalmente a lo que yo he trabajado en repetidas ocasiones y he trabajado con algunas personas de la Fundación, que son los sectores medios vulnerables que, de nuevo, vuelven a estar en una situación, de acuerdo, diríamos, en ese tránsito, ¿no?, de movilidad social ascendente y que se quedan ahí casi en una foto fija porque no van a llegar a ser capas medias, pero realmente también acaban de salir de la pobreza. Entonces, bueno, explicamos un poquito cómo se va desarrollando, ¿no?, este desarrollo social y hablo de las dos caras, de acuerdo, de la desconfianza
la desconfianza institucional y la desconfianza social. No lo voy a citar a partir de datos del Latinobarómetro de acuerdo del 2022 o a partir de datos de la Encuesta Mundial de Valores o de otras encuestas de la región. Nosotros lo que queremos poner de manifiesto es la creciente, de acuerdo, insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones en la región. Una insatisfacción que tiene que ver con los actores, pero que tiene que ver también con el funcionamiento de la democracia. Porque mencionaba el secretario de Estado y tenía razón, ya no es solamente una cuestión de diseño institucional, sino que es una cuestión de acuerdo del reparto que hacen esas instituciones. Claro, cuando tú ves instituciones corruptas o ves instituciones, cuando se les pregunta a los latinoamericanos, bueno, ¿y usted cree que las decisiones son para la mayoría, es una mejora? No, la mayor parte, pero en un porcentaje abundantísimo, creen que las instituciones estatales trabajan solo para unos pocos. Claro, es decir, la respuesta realmente es que hay una creciente desconfianza institucional que afecta al funcionamiento del Estado. Y ahí planteo una paradoja. Es paradójico que en un contexto en que necesitamos mayor intervención pública estatal, resulta que el Estado esté realmente temblando, porque la visión que pueden tener las ciudadanas y los ciudadanos con respecto a este es, diríamos, bastante crítica, ¿no?, con lo que se ha venido haciendo. Hay una desconfianza social también muy importante. A mí me parece muy interesante, ¿no?, cuando la CEPAL plantea que en el fondo lo que ha venido a producirse es una especie de caída de la cohesión social. Es decir, esto es un problema de desconfianza también en los mecanismos, ¿no?, que se habían intentado poner en marcha respecto a mejorar la situación social de nuestras sociedades en América Latina y que no han funcionado. No ha funcionado como era previsible, supongo que desde la teoría, porque en muchas ocasiones nosotros, que somos, diríamos, no somos gestores políticos, somos fundamentalmente académicos, pues en ocasiones nos preguntamos hasta qué punto conocemos la realidad, ¿no?, porque trabajamos muchas veces con esas pretensiones. Hay una segunda pregunta que me formulo después de esta paradoja y ha saltado también en el planteamiento de Pablo Stefanoni, y es el tema del porqué de las movilizaciones. Porque es verdad que una parte de la explicación puede ser la desigualdad económica y puede ser también esa insatisfacción, ¿no?, de sectores medios que estaban creciendo. Pero si nosotros miramos el patrón de movilizaciones, y decía muy bien el secretario de Estado, pues en Colombia o en Chile o en Brasil, ¿de acuerdo?, o en Nicaragua, es que hemos tenido movilizaciones prácticamente en todos los países de la región, no se producen en el mismo momento en el que la situación económica es la peor. Es decir, esto es diríamos, una hipótesis bastante estudiada, ¿no?, en el ámbito de la ciencia política y de la sociología política. Es decir, no siempre un empeoramiento de las condiciones económicas genera movilización. ¿Por qué? Pues porque para que haya movilización tienen que darse también otro tipo de elementos, ¿no?, que tienen que estar presentes en la estructura social. Tiene que ver con algo de lo que ha dicho Pablo también ahora, y es que tiene que haber una cierta organización, salvo que sean movimientos anómicos, ¿no?, es decir, movimientos, diríamos, sin sentido, como cuando a alguien le empiezan a dar unos estertores. Bueno, pues normalmente tiene que haber una cierta organización social. Entonces, en el fondo, y yo trato de mostrar en el capítulo, que tienen que ver también con el déficit de institucionalidad. Es decir, a lo mejor me lo llevo a mi terreno, soy politóloga, pero desde ese punto de vista siempre pienso que una parte de las movilizaciones, de las explicaciones, tienen que ver con ese déficit de institucionalidad. Y termino, porque ya he visto al director mirando el reloj, ya termino, con las conclusiones que me parecen que abren otras opciones para seguir trabajando, ¿de acuerdo? Bien interesantes, porque algunos autores, analizando casos chiquititos, es decir, no estamos hablando del conjunto de la región, pues por ejemplo analizando Chile, Emmanuel Barocet dice, en el fondo tendríamos que distinguir el malestar de la rabia. Y eso me parece interesante. Por ejemplo, ella comprueba en el caso chileno que las clases medias, diríamos, más establecidas, aquellas que ya estaban ahí, ¿de acuerdo?, esa desconfianza institucional o esa situación económica de empeoramiento económico, por ejemplo, una cuestión, si hablan ustedes con un chileno les va a decir, uff, cómo ha crecido la inseguridad, seguro, pero sobre todo si pertenecen a esas clases medias, de acuerdo, más establecidas. Entonces dice, ellos lo que muestran es malestar con el funcionamiento de la institucionalidad estatal. Claro, pero luego hay otros sectores, y sobre todo creo que también hay un componente generacional que yo destaco en el artículo, que lo que están mostrando es rabia. Es decir, cuando digo rabia, no es una rabia incontenida permanentemente, pero sí algo así como, a ver, todo lo que se ha terminado montando en los últimos años no está dando respuesta a nuestros problemas reales. Y nosotros somos una generación que no hemos sentido esa inclusión política y social. Entonces creo que es muy interesante esa idea de que finalmente no toda la movilización social
implica solo malestar, sino que en algunos casos seguramente vamos a poder identificar, y habrá que seguir trabajando en ello, qué otros factores, ¿de acuerdo?, son capaces de explicar estos tiempos cruciales. Y bueno, podría seguir porque luego hay algunas cosas más de teoría democrática, diríamos, dejar ahí algunos planteamientos más filosóficos sobre dónde va a evolucionar las democracias en América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Somos conscientes del esfuerzo de concentrar en muy poquito tiempo, ¿no? Así que reitero lo que ha dicho la profesora del campo, pues invitarles a la lectura de los textos. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Cecilia Güemes, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y también investigadora asociada de la Fundación Carolina, que va a hablarnos, es el tema de su capítulo, justamente de uno de esos elementos de cambio y esperanzadores, la agenda y la agencia emergente de las mujeres en América Latina. Gracias por la invitación y por la confianza para formar parte de esta iniciativa y de la Fundación Carolina. Y un poco lo mismo que le pasaba a Esther, voy a sintetizar algunas ideas para invitarlos a leer el capítulo en vez de resumirlos y ahorrarle la lectura. Y voy a incidir en dos cuestiones. La primera es el objetivo de este capítulo, que era capturar de alguna manera el ánimo, el sentir que tenían los feminismos y las luchas por las conquistas de la igualdad y de la justicia de género en América Latina y en España también. Y era la idea de capturar todo eso que pasaba, todas esas mezclas que hay, desde alegría por las conquistas, por lo que se gana, como en el caso de Argentina específicamente, pero también en la cautela y los miedos ante el advenimiento de nuevas derechas y de movimientos antiderechos que quieren recortar, paralizar o cercenar las conquistas que se van alcanzando. Es decir, poner un poco en evidencia esta tensión que existe. Pero también buscaba capturar los aprendizajes, los saberes que se fueron adquiriendo a partir de las luchas, de los movimientos sociales, de la incidencia política, de cómo se debe traducir lo que pasa en la calle en las instituciones para conseguir derechos y garantizar esos derechos. Y por último, quería destacar ejes dentro o en el marco de los cuales se podía estructurar la acción para seguir avanzando en esta justicia de género. Y para eso se me ocurrió que lo que se podía hacer era identificar brechas o tensiones internas y externas a las que se enfrentaban estos movimientos y estas acciones, no solo movimientos, sino activismos, políticas, instituciones que buscaban la igualdad de género. Y hablábamos de brechas internas, y la búsqueda de brechas internas o tensiones internas está pensada un poco para demostrar que estos movimientos son movimientos vivos, ¿sí? No es un problema que tengan escisiones, que tengan tensiones, sino que es algo propio de un órgano que está vivo. Pero también tensiones externas, que en el fondo lo que evidencian es que estos movimientos están poniendo en cuestión un orden político. Entonces es normal también que tengan reacciones y resistencias. ¿Y para qué poníamos en evidencia eso? Bueno, para tenerlas presentes y para saber, en función de ellas, generar estrategias de incidencia, de transformación y de profundización de los cambios. En relación a las brechas internas o las tensiones internas, el objetivo es tender puentes entre distintos feminismos, entre distintos movimientos que buscan la igualdad de género, y marcaba tres ejes sobre los que están las discusiones. Uno que tiene que ver con el concepto de mujer, quién es el objeto de las conquistas del feminismo. Hoy por hoy, dentro de los feminismos, no solo en España, sino en América Latina, hay bastante tensión en torno de esto. Otro es qué debe estar en la prioridad de la agenda, ¿no? Y ahí hay diferentes posiciones. Los derechos de salud sexual y reproductiva han sido los que han marcado en los últimos años las conquistas tanto en Argentina, ahora se llevan a Chile, en Colombia se está discutiendo esto, empezó antes en Uruguay, pero no solo. El tema de los cuidados es un tema clave, que en la última conferencia de mujeres ha quedado claro que es un tema por el cual se pueden agrupar y articular esfuerzos en la conquista de la igualdad. Y esto estamos hablando no solo de que el Estado se haga cargo de los cuidados o cómo se pagan los cuidados y si deben mercantilizarse o pagarse a las personas que cuidan, sino de cómo se redistribuyen los cuidados en el ámbito doméstico. Es decir, no solo que las mujeres vayamos a lo público, sino que los hombres vayan a lo privado, digamos, que tiene un doble juego. Y por último, dentro de las tensiones internas, ¿qué lugar o qué rol queremos darles dentro de los feminismos a los hombres? ¿Sí? Entonces hablamos ahí de masculinidades feministas o de nuevas masculinidades, es decir, cómo se transforma la sociedad y la cultura
para que todos tengan cabida. Ya no hablemos ni de aliados ni de partes, bueno, hay toda una tensión en los términos que se pueden utilizar, pero si esto es un movimiento, un cambio cultural y social de orden político, es necesario que encontremos un ensamblaje y un lugar. Eso es lo que tiene que ver dentro de los feminismos, las tensiones más internas. Y las tensiones externas son dos, básicamente, las que me preocupaban y preocupan a todas las personas que están trabajando estos temas en América Latina y también en Europa, y hay un paralelo. La primera, que tiene que ver con algo que se fue mencionando en las intervenciones previas, que tienen que ver con los movimientos antiderechos, le llama la literatura específica de feminismo, o nuevas derechas, o extrema derechas, o derechas radicales, donde lo que se está viendo en marco del posicionamiento respecto del género es una instrumentalización de las conquistas feministas y una feminización de esas nuevas derechas, lo cual complejiza más la identificación de los discursos, y hay un aprovechamiento de muchas conquistas feministas para establecer, por ejemplo, en el caso de Europa, políticas islamofóbicas, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo. En el caso de América Latina hay un riesgo porque esas mujeres representantes de derechas están tratando de retradicionalizar los roles de las mujeres, es decir, devolverlas al lugar que estaban. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta y muy pendientes de esos para poder enfrentarse tanto a los feminismos nacionalismos como a la retradicionalización, que tiene mucho que ver el COVID, que era algo que también se planteó, esta estancia durante mucho tiempo de confinamientos y demás que hizo que las mujeres también se ocuparan de nuevo roles tradicionales. Y por otro lado, el otro peligro es la impugnación de los derechos y las conquistas ganadas, ¿no? Que eso también es bien interesante, y esto no solo marcó la pauta, lo que pasó en Estados Unidos hace no mucho tiempo, digamos, de bueno, todo lo que parecía ganado no se ha ganado, sino que siempre puede volverse atrás. Y también es un llamado de alerta para darnos cuenta, en el caso del feminismo y de las conquistas de las mujeres, que no todo va en la calle, que también hay que prestar atención a las instituciones, a lo local, digamos, y los análisis posteriores a lo que pasó en Estados Unidos indican que hay que estar muy alerta de eso. Entonces, voy a cerrar con esto, así le doy paso al próximo coautor, pero creo que lo que quería transmitirse en este capítulo del anuario es, por un lado, la alegría de la que comparten muchos movimientos por las conquistas que se están haciendo, por lo que se va ganando en tan poco tiempo, parece que no, pero se va ganando mucho, pero también la alerta que hay que tener respecto de que nada de esto que está conseguido, como les pasaba a las clases medias, lo mencionaba Esther, o con la confianza, nada de lo que parece conquistado, lo está definitivamente, y uno puede ser clase media y el otro día dejar de serlo. Son estas clases a medias con las que un poco ironizábamos hace unos años en los proyectos. Y por otro lado, la importancia, y ahí cierro, de articulación y de coordinación entre estos feminismos de un lado y del otro, del charco, como decimos allí, para garantizar estas conquistas. Y me quedo aquí. Gracias. Muchas gracias a la profesora Güemes. Decimos muchas veces de América Latina que es una región paradójica, porque es por una parte de la región más pacífica del mundo, ¿no? La que ha tenido, digamos, en su trayectoria histórica menos guerras interestatales, sí conflictos armados internos, pero también es la región más violenta, ¿no? Una de las que presenta cifras de crímenes de violencia más elevadas del mundo, ¿no? Y este es un problema que, digamos, trasciende, como se ha dicho anteriormente, lo que es su espacio, afecta al espacio público y afecta también a la confianza en las instituciones, estados que no cumplen, sociedades que no logran ver satisfechas sus demandas más básicas de seguridad. Esta cuestión ocupa un capítulo también del informe que ha sido elaborado por el profesor Verdes Montenegro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y también investigador asociado a la Fundación Carolina, al que pido brevedad también para poder ya dar paso a una primera ronda de preguntas por parte de ustedes. Lo primero, un agradecimiento a los coordinadores, porque para mí es un auténtico lujazo haber podido contribuir a este informe acompañado de referentes en sus respectivos campos. En mi caso, como se adelantaba, me tocó focalizarme en ni más ni menos que el reto de la seguridad y las violencias en América Latina. Y claro, hay mucha bibliografía al respecto, sabemos que es uno de los grandes retos que tiene la región, y en la contribución modesta que se hace, lo que se pretende en primer lugar es polemizar un poco en torno a los propios indicadores. Se ha mencionado, América Latina es una región que en función del indicador que se toma puede pasar de ser una zona de paz a la región más violenta del mundo, y en eso un poco es en lo que se indaga en la contribución. Además, un poco
partiendo de lo que son las propias percepciones que se tienen en América Latina sobre su sensación de violencia. Y es llamativo porque en ocasiones siempre percibimos a América Latina a través de distintas industrias culturales, ¿no?, de acuerdo a unos determinados flagelos que están ahí, que son determinantes. Se ha mencionado el narcotráfico, crímenes ilícitos de todo tipo, pero cuando uno va a las encuestas y le pregunta a la ciudadanía latinoamericana cuáles son las inseguridades y las violencias que percibe, de las primeras que se menciona, una es un poco difusa, como es violencia en las calles, con un 43% y muy por encima de ese 19% que sería el crimen organizado, pero por encima de las maras y las pandillas y por encima del crimen organizado, que, insisto, son las que muchas veces siempre nos vienen más a la cabeza, está, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, en torno a esa idea se partía un poco en la reflexión, ¿no? Primero, ¿qué tipo de crímenes están securitizadas y por parte de quién? Y, por otro lado, ¿qué herramientas tenemos para captar y palpar eso? Entonces, ahí es donde, a través de las mediciones y los indicadores que tenemos en torno a temas de violencias de género, desapariciones o violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, pues se trata en el trabajo un poco de polemizar y visibilizar que quizá lo que se están captando a través de esos indicadores es solo la punta del iceberg. Esa sería quizá una de las ideas fundamentales que se trata de trasladar en el trabajo. La otra, más ceñida a lo que sería el campo de la defensa, es a través de distintos indicadores de gasto de defensa, industrias regionales, sobre todo la brasileña, pero no solo, apreciar que hay un desacoplamiento de la región en lo que son las tendencias más globales de carreras armamentísticas. En buena medida, por supuesto, ha influido la pandemia, pero esto viene quizá de un poco más atrás y quizá hay que remontarse a la crisis económica que experimentó la región a finales entre 2013 y 2014. Ahí se aprecia un declive importante, insisto, muy patente en el caso de Brasil y México, que eran los países más, digamos, con mayor peso en esta materia, y que, como se plantea en el trabajo, quizá de esa dinámica un poco de medio plazo es la que nos explica el posicionamiento que han tenido algunos países. Por supuesto, no es el único factor, pero ese desacoplamiento quizá está en esa idea inicial que se percibía en algunos países de sentir que la guerra en Ucrania era una guerra europea, algo que afortunadamente en los últimos meses se ha ido, yo creo, modulando y rectificando, pero esa es una hipótesis que queda ahí, que conviene corroborar en los próximos trabajos. Y quizá por mi parte, por no ahondar más, lo dejaría ahí y nada, agradecer de nuevo la oportunidad. Gracias. Tenemos con nosotros en línea a otros 4 coautores del informe, Osvaldo Rosales, ¿no?, economista, que fue el director de la División de Desarrollo e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, de CEPAL; Marco Robledo, profesor de Relaciones Internacionales, también anteriormente con responsabilidad de gobierno, fue subsecretario de Defensa en el gobierno de Chile, con la presidenta Bachelet, ¿no?, que ha abordado uno de los casos nacionales que tratamos, que es el caso de Chile. Nos acompaña también online Alan Fairley, que economista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha abordado el capítulo sobre cambio tecnológico y digitalización, y Marcelo Saguier, profesor de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, que nos habla de la transición ecológica y los conflictos ecosociales. Yo lo que les voy a proponer a continuación es que abramos un primer turno de preguntas, sobre todo para los medios que nos acompañan aquí, y que nos dirijan esas preguntas a cualquiera de los coautores, también a los que están en línea, para que puedan dar respuesta, y terminaríamos con una breve ronda de quienes nos acompañan al otro lado de la pantalla, al otro lado también del Atlántico, desde América Latina. Así que abrimos, por lo tanto, un espacio para los representantes de medios que están hoy acompañándonos. Pueden dirigir las preguntas, imagino, secretario de Estado, que también estarás abierto a algunas preguntas, y a cualquiera de los coautores del informe. Soy Andrés Gil del diario.es. En alguna de las intervenciones se ha hablado, me interesan muchas de las cosas que están diciendo ustedes.
Cuando se habla de las derechas, de los populismos de derechas, de la extrema derecha en América Latina, que hemos visto en algunos gobiernos que ahora están cambiando, y parece que sin embargo lo que hay es una nueva ola de gobiernos progresistas que a veces se quiere comparar con la anterior, aunque, pero tienen componentes distintos, ¿no? ¿Hasta qué punto, también comentaba una de las ponentes que incluso relacionado con los derechos feministas, que la gente se da cuenta de que de que nada es para siempre, que los derechos pueden retrotraerse, pueden retrocederse? Entonces yo quería preguntar si acaso esto que estamos viendo ahora de nuevos gobiernos progresistas en América Latina, al mismo tiempo pueden pasado mañana volver a convertirse en gobiernos de las extremas derechas, o hay alguna posibilidad de que la democracia, de los sistemas más o menos, transite por unos cauces quizás sin tanto bandazo. No sé si este es el concepto. Gracias. Una respuesta a esta cuestión que afecta sobre todo a tu aportación al informe. Sí, creo que, bueno, como decía antes, es interesante ver las mutaciones en el mundo de las derechas latinoamericanas, las extremas derechas, cómo circulan ciertos discursos, porque es verdad que en América Latina los tópicos más importantes de las extremas derechas europeas o norteamericanas no están disponibles, no son temas, digamos, porque es imposible pensar la extrema derecha europea sin la cuestión del Islam y el islamismo, cosa que no es un tema en América Latina. Sin embargo, es verdad que los climas globales penetran, ¿no? Y hay toda una circulación de discursos de extrema derecha, discursos antiprogresistas, respecto a la corrección política, al wokismo, un montón de cuestiones. A nivel político electoral, bueno, el caso de Bolsonaro fue interesante porque en lugar de potenciar a la extrema derecha regional, yo creo que operó en un sentido opuesto, ¿no? En general los líderes no se acercaron tanto a él y más bien desprestigió un cierto tipo de discurso más trampiano. De todos modos, vemos que está disponible ese discurso y a veces a nivel local, por ejemplo, en el caso de Perú, la alcaldía de Lima es gobernada hoy por la extrema derecha, por una persona que se llama López Aliaga. En Chile vimos que José Antonio Kast quedó en una posición muy fuerte, y ahí tiene que ver con lo que decía de la crisis de las centroderechas, ¿no? Que están en muchos casos perdiendo electores a manos de derechas más radicalizadas. Pero creo que todavía es un proceso que se está configurando, y así como en Europa no es fácil para las extremas derechas ganar, yo creo que en América Latina por ahora también encuentran límites, lo cual no significa que no tengan una creciente influencia sus discursos en las sociedades y que en muchos casos electoralmente crezcan, y el caso de Bolsonaro fue muy impresionante a la vez, porque por un lado mostró mucha incompetencia estratégica en muchos aspectos, pero por otro sacó 49% de los votos, ¿no? Incluso entre la primera y la segunda vuelta tuvo mucha más capacidad de crecimiento que Lula, subió 7 millones, mientras que Lula conquistó 3 millones de nuevos votos. Entonces ahí creo que hay elementos para ver. Creo que hoy es difícil saber, creo que sí hay volatilidad y podría haber esos bandazos que dices. Y quizás un caso para mirarse es el de Argentina, y hay una figura que es Patricia Bullrich, que es la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, y que es la figura quizás con más chances de una derecha así que se ubica entre el ala derecha del espacio que lidera Mauricio Macri y un poquito más, ¿no? Entonces ahí creo que para mirar qué pasa con esas figuras, este año va a ser interesante ver cómo se desempeña. Y creo que puede haber volatilidad y va a haber que seguir un poco estos procesos, pero tampoco creo que la extrema derecha esté en un crecimiento incontrolable en América Latina, y como justamente se mencionaba, las elecciones mostraron sus límites también, y creo que es importante mencionarlo porque a veces creo que se exagera esa potencia de la extrema derecha. Gracias.
Si no hay más preguntas, y ya estamos estamos al filo del tiempo, les pediría unos minutos adicionales para dar la oportunidad también de escuchar a quienes nos acompañan al otro lado del Atlántico, ¿no? Uno de los casos específicos que aborda el informe es el caso de Chile, ¿no? Y al que se ha hecho también antes referencia. Entonces invitaría en muy pocos minutos al profesor Marco Robledo a que nos transmitiera, ¿no?, lo que son los principales mensajes conclusiones de su capítulo. Bueno, muchas gracias al director y a la Fundación por la oportunidad de participar en el anuario, en el informe anual, y por la invitación a estar presente virtualmente en esta reunión. Yo creo, y escuchando todas las intervenciones, que en el caso que se me invita a comentar, que es la dirección de la experiencia chilena, se ven algunos de los rasgos que se mencionaban recién respecto de la región. En el caso de Chile, creo que con particular claridad se ve la existencia de una crisis. Marcos, disculpa, ¿Sí? tenemos un poquito de eco. Si puedes bajar un poco el volumen, levemente, el volumen de tu micrófono, creo que sonará mejor. ¿Cómo está ahí? A ver ahora, sí. Adelante. Muy bien, gracias. La idea que yo quisiera subrayar, y muy brevemente, porque ya está concluyendo la reunión, es que en el caso de Chile lo que está en desarrollo es una crisis de representación de largo aliento, que se fraguó durante varias décadas y su solución va a tomar tiempo. Es decir, se están intentando proponer proyectos para reconstruir la representación en Chile, pero esa reconstrucción de la representación va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que, al menos en el caso de Chile, la reconstrucción de la legitimidad de las instituciones va a ser un proceso muy contestado y lo estamos viendo. Tenemos ahora un segundo proceso constituyente en desarrollo y no sabemos realmente el resultado que tiene. Ha sido tan incierto este segundo proceso que muchos candidatos o candidatas que podrían haber sido han preferido no serlo, porque tiene muchas interrogantes. Entonces, estamos en una etapa muy especial. Hay también, al igual que en el resto de América Latina, la posibilidad de un incremento de la votación de la ultraderecha que ha emergido en Chile, y ese está siendo hoy día también una variable política que está siendo tomada en consideración de manera recientemente seria, ¿no? Así es que me quedo hasta ahí, no quiero extenderme. Reitero el agradecimiento por la invitación a participar en el anuario y en esta reunión. Así que muchas gracias. Muchas gracias al profesor Robledo. Tenemos también con nosotros al profesor Alan Fairley, como señalé antes, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos habla de una de las agendas de cambio y de transición, que es justamente la de la digitalización. Reitero la petición de brevedad, Alan, con tu intervención, con algunas principales conclusiones de tu capítulo. Sí, muy buenos días, buenas tardes. En primer lugar, reiterar el agradecimiento por haber podido participar en este esfuerzo de reflexión que es muy importante. En el caso del trabajo que nos tocó a nosotros sobre la digitalización, en la primera parte se hizo un recuento de algunos de las características estructurales, de las brechas de conectividad, de las deficiencias de la infraestructura y otros aspectos que fueron bastante limitantes para la respuesta en el contexto de la pandemia. Pero al mismo tiempo también obligó, primero en acciones individuales de los países y después, bueno, pioneramente en el caso de Centroamérica y otros, desde los acuerdos de integración, a dar algunas respuestas que estuvieron asociados a comercio electrónico, a facilitación de comercio y otras medidas más articuladas que obligaron
¿no?, a inversiones y a respuestas urgentes y coordinadas. En ese sentido, después de hacer esta revisión, en aras de la brevedad, se sugieren algunos elementos, algunas propuestas, en primer lugar, de fortalecimiento del ecosistema digital y de innovación. ¿No? En segundo lugar, cómo la digitalización puede contribuir también a la transformación productiva, que es uno de las brechas, de los elementos. Estamos en la llamada trampa de la productividad en nuestros países, pero no solo en el ámbito tecnológico, sino también, en tercer lugar, plantear soluciones digitales en el ámbito social e institucional, ¿no? Varias de las políticas de respuesta en el tema de salud, en el tema de educación. La educación estuvo muy complicada por las brechas, por las asimetrías o incluso las propias políticas sociales que se aplicaron por la baja inclusión financiera, por la informalidad, fueron muy complejas y plantearon una serie de limitaciones. Entonces, este ámbito también nos parece importante y fundamental. Y el tema de la gobernanza digital, ¿no? En los distintos ámbitos y el gobierno electrónico, que además de favorecer esta gestión y dinámica, también contribuye a reducir la corrupción porque hay mayor transparencia, etc. Y por último, el tema de la integración regional en materia digital. Es decir, nos parece que hay un espacio de respuesta no solo para cada país individual, sino que afortunadamente en la agenda ahora de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, del Mercosur, ese es un punto central y nos parece que deberíamos buscar avanzar en una agenda más coordinada y, con suerte, y en el mejor de los casos, políticas de convergencia. Y me parece que allí la Unión Europea, en particular España, tiene un rol muy importante que cumplir, y en este rol que le toca ahora a cargo de la Unión Europea y en la agenda siguiente que se plantea, me parece clave que podamos avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Resalto justamente este último elemento, ¿no?, la importancia que tiene la agenda, la alianza digital en la Unión Europea-América Latina en el próximo periodo de cooperación y en particular con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Nos acompaña también, y ya con esto terminamos, ¿no?, el profesor Marcelo Zaguer, que ha abordado justamente la transición ecosocial, ¿no?, en la que la región, al igual que la Unión Europea, pues está empeñada, una transición difícil, como él mismo nos comentará a continuación. Marcelo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y siendo súper breve, bueno, los invito a que lean el capítulo y todo el número en general está excelente, muy interesante cómo convergen las miradas, ¿no? Bueno, un poco la idea central con la que hice el informe, el artículo de ese informe, el capítulo, es un poco poner en discusión algunos elementos que han sido notorios en el año de evaluación que comprende el informe, de algunas crisis o eventos ambientales determinantes, solamente una selección de ellos, para mostrar básicamente que hay una tendencia que es de carácter estructural y que, según los señalamientos de todos quienes escriben sobre esto, ha llegado para quedarse y ha llegado para profundizarse. O sea que no sé, el esfuerzo básicamente es poner la dimensión socioambiental como un elemento de largo plazo frente al cual la política, la sociedad, necesariamente tiene que poder digamos, incorporar dentro de sus nuevas narrativas, instituciones, discusiones sobre el desarrollo, etc. Aquí justamente esto conecta con lo que se habló antes acá en la presentación, sobre los déficits de las democracias y el agotamiento y el hastío con las instituciones actuales. Bueno, yo creo que acá es precisamente un ejemplo de que los temas y los conflictos ambientales, que son siempre conflictos también distributivos,
donde las respuestas, lejos de ser técnicas o netamente económicas, son distributivas, digamos, hacen a la representación de lo político, a los beneficiarios y a los perjudicados de las respuestas. Es decir, las respuestas a la crisis ambiental son también una puerta para abrir unas nuevas bases de consensos sociales de estas democracias que están erosionadas o bajo tensión en este momento. Entonces, básicamente, y doy ejemplos sobre eso que lo tienen que poder ver cuando lean el artículo, y finalmente un poco también esta dimensión de lo estructural, que también más allá de América Latina mirada adentro, sino en relación al resto del sistema internacional, es decir, la ubicación y las limitaciones que también tiene la región de transicionar a respuestas a formas sustentables de sus sistemas energéticos, de consumo, de producción, etcétera, a partir de una ubicación de cierta vulnerabilidad que tiene la región, frente a la cual se apela justamente como parte del argumento a formas de colaboración y diplomacia, digamos, que involucra acá, así nuevamente, la discusión sobre el rol de la Unión Europea, que bueno, daría para un tema en sí mismo, pero bueno, un poco el mensaje es: América Latina sola actualmente no va a poder resolver los problemas que tiene, pero al mismo tiempo el grado de politización de los conflictos ambientales está abriendo un campo de una agenda política que todavía no logra permear las instituciones políticas con digamos, la urgencia que necesita, pero abre una oportunidad para también recrear bases de consensos sociales internos y hacia afuera, con aliados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, eso da para un tema en sí mismo para profundizar. Pero bueno, paro acá por el tema del tiempo. Muchas gracias. Profesor Zaguer, y quisiera terminar con una reflexión, si me permiten, de mi propio capítulo sobre la región en tanto agente, en tanto actor, ¿no? Y dos ideas muy telegráficas, ¿no? Cuando en un momento de pospandemia, América Latina como región no está ni se la espera, es un actor ausente en un contexto internacional de crisis del orden liberal internacional. Esto se debe a muchos factores, pero se resalta en el informe uno en particular, y es que, digamos, por el grado de politización, de polarización que ha tenido la integración regional, que ha tenido el regionalismo, la propia región desmanteló algunas de sus propias organizaciones regionales. Y con ello llega, es el caso de UNASUR, es el caso de CELAC, el caso de las divisiones que ha tenido Mercosur, y se enfrenta a la pandemia sin capacidad de concertación regional, sin capacidad de actuar colectivamente. Y en ese sentido ha tenido una evolución muy distinta a la que, por ejemplo, hemos visto en la Unión Europea, que ha sido una reivindicación, en cierta manera, del regionalismo y de la acción colectiva frente a la pandemia. El nuevo ciclo político, respondiendo a la pregunta que da título al anuario, muestra por parte de los nuevos gobiernos progresistas un firme compromiso, una vez más, ¿no?, con la integración y el regionalismo, pero de manera paradójica al mismo tiempo una notable falta de proyectos, ¿no? Y en un momento que además no es, como dijo Pablo Stefanoni, no es refundacional, como lo fue a mediados de los 2000. Entonces hemos escuchado, en fin, desde las modestas propuestas de cooperación funcional de la CELAC, ¿no?, que es el interlocutor que buscamos además como Unión Europea, hasta una supuesta unión monetaria en Mercosur que no es tal, ¿no?, que es entre Argentina y Brasil, que en realidad es un mecanismo muy convencional de cámara de compensación de pagos, o una recreación de UNASUR, ¿no?, que parece difícil, ¿no?, entre otras cosas porque se plantea con un voto por mayoría cualificada que choca con la acendrada tradición de defensa de la soberanía nacional y, por lo tanto, el intergubernamentalismo, de la regla de unanimidad en la región. Ese sería, digamos, el momento en el que se encuentra la región, donde hay proyectos, pero poco definidos, ¿no?, y donde quizás, y esto es positivo y no lo es tanto, lo más que puede esperarse pues es una modesta agenda de cooperación funcional en el ámbito de la CELAC, que no es poco, porque desde luego para la Unión Europea en este periodo pues nos ofrece un interlocutor regional que durante los últimos años no hemos tenido. Bueno, muy telegráficamente este es el mensaje del capítulo que aborda justamente la integración regional, el regionalismo y su estado actual. Terminaríamos con estas palabras. Yo quiero dar finalmente un espacio al secretario de Estado para que pueda cerrar el acto, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento por su presencia, por su atención. Recordar que tienen ejemplares en papel a su disposición para que puedan también llevarlo.
y seguir nuestras admoniciones de lectura que hemos hecho reiteradamente. Secretario de Estado, tiene usted la palabra. Bueno, más que nada por concluir con una nota positiva, ¿no?, y optimista, porque se ha citado el caso de Chile y a mí me parece un país admirable. En América hay dos países que echaron a sus juntas militares por los votos de la población, que fueron Uruguay y Chile. Y yo quiero ver en la forma en que los chilenos han ido pues ajustando un poco esos desajustes que se han ido produciendo en base a la insatisfacción de los últimos años. Me parece absolutamente admirable cómo la población respondió a un plebiscito diciendo esto no es lo que nosotros creemos que debe ser una constitución, y me pareció admirable ver la forma rápida en que los gobernantes y la clase política aceptó sin resistencias ese veredicto. Y me parece que eso resume muy bien lo que es el pueblo chileno, ¿no? Que creo que en la forma en que se está conduciendo, a la hora también de criticar a algunos regímenes que son supuestamente ideológicamente afines, pues está siendo, no diré implacable, pero sí bastante firme. Con eso quiero decir que, bueno, estoy convencido de que Chile tiene todavía que reconducir el proceso, porque ahora va a haber un segundo proceso constituyente, va a haber unas elecciones en breve, pero ya solamente el clima de tranquilidad en que se está produciendo esta situación, esa capacidad de reconocimiento de los excesos y de atender a lo que la población espera de sus gobernantes, me parece que está muy en sintonía con lo que fue la forma en que se liberaron del régimen de Pinochet. Así que les deseo toda suerte de venturas. Muchas gracias.